Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos a resolver un nuevo ejemplo, pero esta vez vamos a analizar la prueba de rangos de Wilcoxon. Recuerda que esta prueba trabaja con dos muestras que son relacionadas. ¿Pero qué son dos muestras relacionadas? Es una muestra vista en dos etapas diferentes. Por ejemplo, antes de aplicarle alguna estrategia o método y después de aplicarle esa estrategia o método. Y lo que analiza la prueba de rangos de Wilcoxon es si hay o no diferencias entre esas mediciones que se han obtenido. Lo que hace esta prueba es ver si esas diferencias son debidas al azar o esas diferencias son significativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para tal efecto vamos a leer el siguiente problema y vamos a ver cómo lo vamos a resolver. En este caso nos dice, se quiere hacer una evaluación de una nueva técnica de aprendizaje en las cuales a 10 alumnos se les evaluó un examen. Luego se aplicó una técnica de aprendizaje y se les evaluó de nuevo. Pruebe si existe un aumento en el puntaje con un nivel de significación del 5%. Ya está. Y aquí está el registro de notas de los estudiantes. Bueno, hay una técnica que se está aplicando y primeramente, antes de aplicar la técnica, a los estudiantes se les tomó la evaluación y obtuvieron los resultados que aparece acá como inicio. Luego se les aplicó la técnica de aprendizaje y ahora se les volvió a evaluar a los estudiantes y obtuvieron los puntajes que aparecen ahí como final. Muy bien. Entonces, para entender un poquito mejor el problema, vamos a identificar la variable. En este caso, la variable, que viene a ser la característica que se analiza en la situación analizada, viene a ser el puntaje. El puntaje de los estudiantes al momento de rendir la evaluación. Y seguramente acá podemos colocarlo antes de aplicar la técnica y luego de aplicar la técnica. Ya está, dos etapas diferentes, dos tiempos diferentes, entonces estamos trabajando con una misma muestra, solamente que de repetir en dos etapas diferentes. Y eso se conoce como muestras relacionadas. Por lo tanto, la prueba que me ayuda a realizar esa verificación es la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas, que vendría a ser la prueba de rangos de Wilcoxon. Muy bien, ¿y cómo trabaja Wilcoxon? En este caso, Wilcoxon analiza las diferencias que hay en esas dos mediciones que se han obtenido. ¿Sí? Y lo que prueba es que si esas mediciones o esa diferencia que hay entre las dos mediciones son debidas al azar o es que son significativas. Si son debidas al azar, significa que son iguales, por lo tanto, eso sería una hipótesis nula. Y si son significativas las diferencias, significa que eso es una alternativa o una hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Y eso indicaría que las mediciones son diferentes. Muy bien, es por eso que las hipótesis que uno formula cuando realiza esta prueba de rangos de Wilcoxon es o hay diferencias o no hay diferencias. Si no hay diferencias, eso sería nuestra hipótesis nula. Y nosotros lo colocamos como U2 es igual a 1. El U2 indica las mediciones obtenidas después de aplicar la estrategia y el U1 indica las mediciones obtenidas antes de aplicar la estrategia. Por lo tanto, si yo le coloco igual, estaría diciendo que no hay diferencia entre los resultados de las mediciones después de aplicar la técnica. O sea, los estudiantes con el puntaje que obtuvieron es el mismo que se obtiene después de aplicar la técnica. Y la alternativa sería que si hay diferencia, o sea, esas diferencias son significativas. Por eso es una prueba bilateral. Ahora, como aquí no vamos a poder analizar una unilateral superior o inferior, o sea, solamente analizamos una bilateral. Por tanto, nosotros tenemos que saber si ese efecto, que si al aceptar la hipótesis alternativa, o sea, al ver que hay diferencias, tenemos que ver si ese efecto o sea, vamos a analizar el efecto de la capacitación o de la estrategia aplicada. En este caso, podemos ver nosotros que el efecto debe ser positivo o puede ser negativo. Y positivo significa que las nuevas notas o los nuevos puntajes obtenidos deben ser superiores a los que se obtuvieron antes de aplicar la técnica. Y eso se representaría por este símbolo mayor. Pero si vemos que la estrategia o técnica es un efecto negativo, o sea que no tiene un efecto en la cual las notas no mejoran las notas iniciales, sino que las empeora, entonces podemos trabajar de esta manera.
o sea, utilizando el símbolo menor, pero en una prueba bilateral. En el caso de esta situación, como queremos ver si es que la técnica aplicada hace obtener mejores resultados que antes de aplicarla, entonces lo ideal sería trabajar con que las mediciones después de aplicar la técnica son superiores a las antes de aplicar la técnica. Por lo tanto, aquí la hipótesis alternativa vendría a estar formada porque las mediciones después de la técnica son superiores a las puntuaciones antes de aplicar la técnica. Y esto sería nuestra prueba bilateral. Recordemos que es una prueba bilateral y se enuncian de esa manera como les acabo de comentar. Muy bien, ahora vamos a seguir con el proceso de prueba. En este caso, la significancia de trabajo nos dice que trabajemos con un 5%, por lo tanto la significancia vale 5%. Y si no nos hubieran dicho eso, hubiéramos trabajado igual con el 5%. Ahora vamos a calcular el estadístico. ¿Cómo trabaja Wilcoxon cuando calcula el estadístico? Lo que él hace es, primeramente calcula las diferencias que existen entre las mediciones antes y después de aplicar la técnica o el método que está empleando. Y lo que hace es, una vez que tenga las diferencias, va a calcular las diferencias positivas y esas las va a ordenar y va a obtener las posiciones de esas diferencias. A esas posiciones le va a llamar rangos, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a representar por un T más y un T menos. El T más va a ser la suma de posiciones que tienen diferencias positivas, o mejor dicho, la suma de rangos con diferencias positivas, y el T menos va a ser la suma de rangos con diferencias negativas. Eso nos va a dar un valor T, mejor dicho, nos va a dar un estadístico que viene a ser el T, que viene a estar dado, como se llama, por el mínimo entre el T más y el T menos. Ahora, el T va a tener una distribución muestral, ¿sí? Y esa distribución muestral vamos a tener en cuenta que las muestras deben ser suficientemente grandes. Y suficientemente grandes significa que sean de 10 para arriba. O sea, con muestras de tamaño 10 para arriba ya se consideran muestras suficientemente grandes en estadística no paramétrica. Y si nosotros definimos una distribución muestral para T, entonces ese T va a tener una media y una varianza. Y la media se calcula de acuerdo al tamaño de la muestra, o usando esta formulita que tenemos aquí, la media y la varianza. Ahora, con esta información, y al suponer que las muestras son suficientemente grandes, entonces nosotros podemos calcular el estadístico utilizando la distribución Z, y va a ser de la forma como siempre lo hemos trabajado en clases. Ya está, pero recuerda que muestra suficientemente grande a partir de ahora es mayor o igual que 10. En este caso vamos a calcular esto, y esto lo vamos a calcular usando el Excel. Recuerda que estamos poniendo a prueba usando esta muestra que tenemos aquí. Entonces estos datos los voy a pasar al Excel y vamos a hacer esos cálculos. Muy bien, ya estamos en el Excel. En este caso aquí tenemos los valores al inicio y al final y vamos a calcular sus diferencias. En este caso las diferencias van a ser restar el valor que se obtiene al final o el puntaje que se obtiene después de la capacitación con el puntaje que se obtuvo antes de la capacitación. Entonces aquí vamos a restar este resultado con este resultado. Ya está. Y nos ha salido en este caso 0.5. Vamos a copiar la fórmula y ahí vemos que hay resultados positivos, hay resultados negativos y también hay resultados 0. Muy bien. Ahora, la técnica, o mejor dicho, la prueba de rangos de Wilcoxon analiza las diferencias positivas. O sea, analiza, mejor dicho, todas las diferencias, pero como positivo. Por eso le calculamos el valor absoluto aquí. Vamos a colocar el valor absoluto de cada una de estas mediciones para obtener esas diferencias positivas. En este caso el 0 no va a cambiar de signo porque es 0. Muy bien, entonces aquí ya tenemos las diferencias positivas y estas diferencias las vamos a ordenar, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a interesar son las posiciones que ocupan esas diferencias. Y eso nos va a dar los rangos o el T más o el T menos que analizamos en el cálculo del estadístico. En este caso, esas posiciones las voy a calcular aquí en el final, pero para poder calcular esas posiciones vamos a calcular las posibles posiciones que tienen estos datos aquí. ¿Cómo calculo eso? En este caso vamos a utilizar fórmulas matriciales como hemos venido trabajando desde antes y voy a colocar aquí que el valor que tengo seleccionado aquí sea mayor a todos los valores que tenga aquí en este rango que estoy seleccionando. Lo voy a poner en forma absoluta para que
¿cómo se llama? Hago esa comparación. Si yo hago esto, me va a dar un conjunto de resultados que son positivos o negativos. Entonces, yo quiero que esos mejor dicho, que sean valores verdaderos y valores falsos. Yo quiero que esos valores sean unos y ceros, por lo tanto, le voy a multiplicar por 1 y ya tengo ese conjunto de valores como unos y ceros. Ahora, como yo no quiero incluir al valor 0, entonces aquí también lo voy a multiplicar por otra condición. Y esa condición va a ser volver a copiar este rango, ¿de acuerdo? Y le voy a preguntar que sea diferente de 0. O quiero que la condición sea diferente de 0. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a contar, o sea, vamos a averiguar la posición de cada dato, pero sin considerar el 0. Porque el 0 no cuenta como posición. Y eso es lo que hacemos aquí. Una vez que tengamos esto, vamos a sumar estos resultados y esa suma me va a dar la posición que ocupa cada dato, sin incluir el valor 0. Pero a esta suma, como no estoy incluyendo el valor 0, le debo sumar 1 para que por lo menos empiece en 1. Además, como pueden haber muchos ceros en los resultados de las diferencias, entonces yo voy a colocar una condición aquí y voy a decir si, ¿cómo se llama? Ese resultado es 0, entonces le voy a colocar, si ese resultado es 0, que le escriba 0, que no me sume, que no me considere nuevas posiciones para el valor 0, porque el valor 0 no puede considerarse como posición. Voy a colocar aquí, cerrar el paréntesis y ahora obtenemos la posición. La posible posición se dice, en este caso yo voy a copiar la fórmula y vamos a obtener los siguientes resultados. Pero quiero que observes que aparece 0.5 con valor 1, 0.5 con valor 11. El 0.5 está ocupando la posición 1, pero el 0.5 ocupa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Por lo tanto, no debe ocupar solamente la posición 1, sino debería ocupar una posición promedio. Una posición promedio entre el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 1 y 6, o sea, más o menos debe ocupar la posición 3,5, si es que no me equivoco. Ahora, observar aquí que el 0 no debe ocupar posición, por eso es que salió así con 0. Es por eso de la condición que colocamos. Ahora, yo necesito una posición promedio. ¿Cómo voy a hacer para obtener la posición promedio? Primeramente, lo que voy a hacer es analizar cuántas veces se repite el valor 1 en esta lista que hemos obtenido acá. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar aquí este valor de acá y le voy a decir si es igual a todo el rango que está aquí en esta celda. Nuevamente estoy utilizando fórmulas matriciales. Esta condición me va a colocar verdaderos o falsos en los valores que sean iguales al valor E6 o al primer valor que aparece. Yo quiero que esos valores sean números porque yo necesito sumar eso, por eso lo multiplico por 1. Ya está, y ahora ya tengo un conjunto de valores unos y ceros y yo necesito la suma. Y esa suma me va a dar la cantidad de veces que se repiten esos datos. Por ejemplo, el primer dato se repite 6 veces y así podemos considerar con todos los demás datos. Si yo coloco esto, entonces aquí me están saliendo todas las posiciones. Pero date cuenta que el 0 también le está considerando como si fuese una repetición. Si yo le coloco aquí 0, observen que el 0 ahora toma 2 posiciones y eso no puede ser posible. Por lo tanto, a esta fórmula le vamos a agregar la condición diciendo que si este valor que estoy analizando, el valor E6, es igual a 0, que coloque como resultado solamente 1. O sea, que no aplique la suma, pero por lo menos debe haber 1, porque en la siguiente columna vamos a calcular esa posición promedio que debería tener este 1. No solamente, mejor dicho, el 0.5 que no debería ocupar la posición 1, sino aproximadamente la posición 3.5. Y para poder hacer eso, entonces ahora voy a utilizar una formulita que se llama secuencia. Esta formulita secuencia me va a permitir, ¿cómo se llama? Obtener o calcular una sucesión de números que van a empezar en el valor en la cual se está repitiendo hasta la cantidad de veces que aparece ese valor. Le voy a colocar aquí uno como filas, ¿sí? Como columnas le voy a colocar el valor que ha salido en contar, que está en la fila, en la celda F6. Y ¿cómo se llama? Le voy a colocar que inicie en el posible valor que tenemos acá. En este caso, 1.
Esto me va a generar un conjunto de valores y ese conjunto de valores va a ser una sucesión que, por ejemplo, para el primer caso va a empezar en 1 y se va a ir hasta la cantidad de veces que se repite, que en este caso son 6. Y de esa secuencia o de ese conjunto de valores le voy a calcular un promedio y ese promedio me va a dar, ¿cómo se llama? La posición real que debería ocupar este valor o esta diferencia que tenemos aquí. En este caso ocupó la posición 3.5 como más o menos lo predije antes de hacer eso. Y si observas, el 0 no tiene posición o no debería tener posición. Y eso se consigue porque aquí encontraremos puesto 1 en la condición. Si aquí hubiese sido 0, aquí me hubiera mandado un error. Muy bien, ya tenemos las posiciones. Por lo tanto, ya podemos calcular los valores T más y T menos. Y recuerda que los T más y T menos van a ser la suma de rangos que se obtiene de las diferencias que son positivas y de las diferencias que son negativas. Por eso, aquí le estoy colocando en T más, voy a considerar solamente los que son mayores a 0 y T menos los que son menores a 0. En este caso, los mayores a 0 se obtienen usando la siguiente fórmula matricial. En este caso voy a utilizar la fórmula sumar sí y voy a tomar como rango estas diferencias que pueden ser positivas o negativas, incluso el 0. Le voy a colocar en forma absoluta porque pienso copiar esa fórmula y voy a poner el criterio condición. Quiero considerar aquellos que sean mayores que 0. Por eso selecciono esta celda. Y luego, una vez que yo obtenga todos los valores que sean mayores a 0, voy a sumar sus posiciones. Y es por eso que voy a seleccionar ahora este rango. Lo voy a poner en forma absoluta porque voy a copiar esa fórmula. Y eso me va a dar la cantidad de rangos que son mayores a 0. En este caso me ha salido 41.5. Y de la misma manera puedo hacerlo con menor a 0 y solamente voy a copiar la formulita, que en este caso sale 3,5. ¿Y por qué solamente sale 3,5? Porque si tú observas aquí, el único resultado negativo es el menos 0,5. Pero el menos 0,5 ocupa posición 3,5. Y si yo sumo solamente esa posición, me da 3,5. Lógicamente las demás posiciones son de valores positivos y me va a dar en este caso 41,5. Muy bien, ahora si nosotros recordamos nuestro Word, en este caso nos dice que ya tenemos, una vez que tengamos las diferencias positivas y negativas, vamos a calcular el T. El T viene a ser el mínimo entre los valores positivos y negativos. Vamos a calcular eso. En este caso, aquí he colocado ya esa referencia, o mejor dicho, ese título, y vamos a colocar o calcular el mínimo entre estos dos valores. Y lógicamente el mínimo debe valer 3,5, como justamente sale. Muy bien, ya tenemos 3,5. Ahora vamos a calcular la cantidad de datos. Recuerda que la cantidad de datos son la cantidad de diferencias que tenemos aquí, o la cantidad de datos que tiene mi muestra, perdón. En este caso la muestra está formada por 10 datos. Entonces yo puedo colocar aquí simplemente el valor 10 porque mi muestra tiene 10 datos. O si quieren podemos utilizar una formulita en la cual me permite obtener todos esos datos. Pero no es necesario. Simplemente con saber que son 10 es suficiente. Ahora ya tengo el tamaño, o sea el tamaño de la muestra que es 10. Y ahora vamos a calcular la media, la varianza y el error estándar de la distribución de la distribución T, que viene a ser el mínimo de esos valores. Por lo tanto, si nosotros volvemos al Word, vamos a ver que la media se obtiene como multiplicar el n por el n más 1 partido con 4 y la varianza con esa formulita de ahí. Yo voy a reemplazar esto aquí en el Excel y vamos a ver qué es lo que nos da. Por ejemplo, la media es multiplicar el valor del n, voy a multiplicar este valor del n por este mismo valor, pero sumado 1, y lo dividimos entre 4. Recuerden que estoy utilizando la fórmula que aparece aquí en el Word, esa media, n por n más 1 sobre 4. Una vez que tengo eso, le presiono un Enter y me sale como resultado 27,5. De la misma manera obtengo la varianza. Recuerda que la varianza se calcula por n más 1, 2n más 1 partido con 24. Entonces vamos a colocar esto aquí como fórmula. Voy a colocar acá igual el n, lo voy a multiplicar por el n más 1, o sea esto más 1, y lo voy a volver a multiplicar por el 2n más 1. 2 por n más 1. Y eso lo vamos a dividir entre 24. Nuevamente recuerda que estoy calculando la fórmula que aparece aquí en el Word. ¿Sí?
Si nosotros calculamos ese resultado, nos va a dar como respuesta 96,25. Pero esto viene a ser la varianza. Pero yo necesito el error estándar para calcular el estadístico de nuestro problema. En esta situación, el error estándar no es nada más que la raíz cuadrada de nuestra varianza. Aquí tenemos la varianza y simplemente calculamos su raíz. Y su raíz vale 9,81 y eso viene a ser el error estándar de la distribución muestral de t. Con esto ya podemos calcular el valor calculado o el estadístico calculado. En este caso, recordar que el estadístico es restar el valor de t menos la media de t partido con el error estándar de t. Vamos a hacer eso aquí y vamos a colocar acá. Vamos a poner igual y vamos a restar primeramente el valor de t, que viene a ser el mínimo. En este caso copio esto y le resto la media de t. En este caso la media de t vale 27,5. Ahí está. Y lo vamos a dividir entre el error estándar. En este caso el error estándar valía 9,81. Por lo tanto, coloco eso y presiono Enter. En este caso me ha salido aprox menos 2,44. Entonces ese va a ser nuestro valor calculado y ese valor lo vamos a anotar en el Word. Vamos a ir al Word entonces y aquí donde está el estadístico podemos anotar muchos de los resultados que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a anotar aquí que el T más valía, vamos a colocar aquí, el T más era igual a 41,5. El T menos, recordemos que el T menos, voy a colocar aquí el T menos, vamos a colocarlo bien, ya, el T menos es igual a 3,5 y el valor del T, que fue el mínimo entre los dos, es igual a 3,5, como calculamos. Con eso hemos determinado la media de la distribución, la varianza de la distribución, el error estándar y hemos obtenido un valor calculado. Y este valor calculado es el valor que nosotros, ¿cómo se llama?, hemos obtenido en el Excel, que valía menos 2,446. Ya con 3 decimales voy a colocar. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser el estadístico. El estadístico vale menos 2,446. Vamos a pintarlo para recordar eso. Muy bien. Ahora vamos a calcular el valor teórico. El valor teórico se obtiene con la significancia. En este caso la significancia vale 0,05. Vamos a ir a nuestro Excel y a calcular ese valor teórico y para obtener nuestra región crítica. En este caso, si nos vamos al Excel, considerando que nuestro alfa o nuestra significancia vale 5%, vamos a calcular el valor alfa. Y recuerda que el valor alfa va a estar formado por dos extremos. Uno que va a ser el z alfa medios y otro que va a ser el z1 menos alfa medios. Vamos a colocar esto y solamente vamos a calcular uno de ellos porque el otro se obtiene de la misma manera, solamente que va a ser con signo cambiado. En este caso nuestro valor alfa lo conseguimos con la fórmula INV normal estándar. Y vamos a colocar la probabilidad. En este caso la probabilidad que fue de 5%, pero lo tenemos que dividir entre 2. ¿Sí? Para obtener la región crítica. Y seguramente nos va a dar un valor negativo, que en este caso aprox es menos 1,96. Si tomamos 2 decimales. Entonces sería menos 1,96 y eso es lo que vamos a anotar en nuestro valor teórico. En este caso la región crítica va a ir desde menos infinito hasta el valor teórico obtenido, que en este caso fue menos 1,96, y el otro valor que es el mismo que aparece aquí, solamente que va a ser con signo positivo, 1,96, y esto se debe a la simetría de la distribución Z. Y con esto determinamos nuestra región crítica con ayuda del valor teórico. Recuerda que estamos trabajando con una significancia del 5%. Ahora vamos a tomar una decisión, y la decisión va a consistir en que si el Z calculado pertenece a la región crítica, entonces rechazamos el H0. Caso contrario, aceptamos el H0. Para tal fin, entonces, vamos a ver que nuestro valor calculado vale menos 2,446. Voy a anotarlo aquí, vale menos 2,446 y voy a ver si pertenece o no a la región crítica. Pero la región crítica es desde menos infinito hasta menos 1,96 y de 1,96 a más infinito. Y observamos que menos 2,44 pertenece al lado izquierdo de esa región crítica.
Por lo tanto, pertenece a la región crítica y la decisión va a ser H0 o la hipótesis nula se rechaza. Si no hubiese pasado eso, hubiésemos aceptado o hubiésemos no rechazado el H0. Entonces, estamos rechazando el H0 porque estamos encontrando evidencia en la muestra de que la hipótesis nula no puede ser aceptada. Ya está. Entonces, esa es la conclusión. Y ahora vamos a ver que el H0, o mejor dicho, como estamos rechazando el H0, el H1 es lo que estamos aceptando. En este caso estamos diciendo que los resultados, las mediciones después de la capacitación son superiores a los resultados o a los puntajes antes de realizar la capacitación. Vamos a anotar eso como conclusión, ¿sí? Y vamos a escribir acá los resultados o las mediciones obtenidas, las mediciones después de aplicar, ¿cómo se llama? La técnica creo que se llamaba técnica de aprendizaje. Las mediciones después de aplicar la técnica de aprendizaje son superiores a los puntajes antes de aplicar la técnica de aprendizaje, antes de aplicar dicha técnica. Ya está. Y esto lo hacemos a un 5% de significancia. Muy bien, con eso ya tenemos la conclusión por haber rechazado el H0. Y justamente aquí nos dice, pruebe si existe un aumento en el puntaje con un nivel de significación. Y es justamente lo que hemos probado. O sea, decimos prácticamente que sí existe un aumento en el puntaje con un nivel de significación al 5%. Muy bien, mi estimado estudiante, espero que hayas comprendido. Nos vemos en un siguiente ejercicio.